día de hoy vamos a desmenuzar este tema de la división sintética, pero vamos a comenzar desde sus fundamentos. Desde eso vamos a llegar hasta la división de polinomios, todo el desarrollo de la división de polinomios y a comparar lo que es la división sintética con la división larga de polinomios y así tener una visión general de qué es lo que significa cada numerito de esta cosa rara que se llama división sintética y que a veces la gente lo ve como totalmente desconectado de lo que es un polinomio. Entonces el día de hoy vamos a integrar todo eso. Voy a tratar de ser breve, conciso, preciso y espero que ustedes también me ayuden en los comentarios. Si acaso olvido decir algo importante, coméntenlo y así voy a seguir haciendo videos de este tipo, explicando, tratando de exprimir el jugo de estos temas que son importantísimos porque miles y miles de personas anualmente tienen problemas con estas cosas. Así que comencemos evaluando una división aritmética, es decir, de números así como nos la enseñaron en la escuela. Miren, aquí tenemos un número medianamente grande, medianamente interesante, 4958, y lo estamos dividiendo entre 12. Características de esto, bueno, 4958 es del orden de los miles. Eso significa 10 a la 3. Pueden ver ustedes que este 4 es como que si estuviera multiplicado por 10 a la 3. Este 9 es como si estuviera multiplicado por 10 a la 2, es decir, por 100, o sea, 900. Este 5 es como si estuviera multiplicado por 10 a la 1, o sea, 50. Este 8 está multiplicado, digamos, por 10 a la 0 y da 8, ¿verdad? 10 a la 0 porque 10 a la 0 es 1. Así podemos diferenciar este número, que es el dividendo, en las unidades, decenas, centenas y millares. Esto va a ser bien importante, más importante de lo que ustedes se podrían imaginar en este momento. Así que recuerden ese tema sencillo que vieron en tercer grado. Unidades, decenas, centenas, millares. Ahora, vean que el divisor es un número con unidades y con decenas. Pero miren que las decenas tienen una particularidad que es solamente 1. O sea, no es 20, ni 30, 40, sino que es 1. Y esto va a ser bien importante. Puede sonar trivial en este momento, pero va a ser bien importante más adelante. Así que pongan atención. Además, como cualquier división, va a tener un residuo, en este caso es distinto de 0, es 2, y va a tener un cociente, que en este caso pues ya lo tengo calculado, 413. Después vamos a desarrollar esta división en detalle para que entiendan ustedes todos los detalles de una división aritmética y después, a partir de ahí, pueden llegar a una división polinómica y finalmente a una división sintética. Entonces, comencemos a desarrollar esta división normalita, que va a ser la que nos va a dar el tesoro del entendimiento de la división sintética. Veamos, el primer paso es buscar un número que multiplicado por 12 nos dé los primeros números de izquierda a derecha de este dividendo. Entonces, los primeros elementos de izquierda a derecha son el 4 y el 9, 49. Entonces, básicamente un número que multiplicado por 12 nos dé 49. Eso es lo que tenemos que buscar. Se toman del dividendo la misma cantidad, normalmente se toman la misma cantidad de dígitos que del divisor, pero de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, el divisor tiene 2 dígitos. Entonces, vamos a tomar los primeros 2 dígitos de izquierda a derecha del dividendo. Y así vamos a buscar un número que multiplicado por 12 nos dé 49. Entonces, probamos con 1 y da 12, 2 da 24, 3 da 36, 4 da 48, más o menos 48, 49 ya andan por ahí cerca. Y ya 5 por 12 ya nos da 60, ya se aleja demasiado. Entonces hemos comprobado que 4 es el número más cercano a 49, ¿verdad? 4 por 12, 48 es lo más cercano a 49. Entonces trabajamos con ese número. 4 por 12 da 48. Y así vamos a ir restando estos números del dividendo para ir trabajando con lo que nos sobra, con lo que nos resta, ¿verdad? Entonces miren que en realidad no estoy restando un 48.
En realidad estoy restando 4800, porque este 4 que está aquí en realidad no significa un 4, significa un 400, porque el resto de dígitos que no incluida el dividendo es como que si yo estuviera multiplicando el 4 por 10 elevado a la potencia de ese número de dígitos. Entonces en este caso son dos dígitos. Es como que si yo estuviera multiplicando ese 4 por 10 a la 2. Entonces en realidad es un 400 el que tengo aquí, aunque todavía no le he puesto los ceros, pero es un 400. Entonces en este caso 400 por 12 es 4800. Aquí no le he puesto los ceros, pero en realidad es que yo estoy diciendo, bueno, ¿cuántos 12 caben en ese 4958? Y entonces primero tomo los más importantes, los dígitos más importantes, que en este caso son las centenas. Veo cuántas centenas caben en ese 4958, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que son 4800. 400 por 12 son 4800. Y esos 4800 es lo que le resto al 4958 para quedarme con un número menor, con ese con el que voy a seguir trabajando. Entonces vean, de 4958 menos 4800 me da 158. Y con eso es con lo que me voy a seguir trabajando. Aquí miren que solo resté 49 menos 48 me dio 1, ¿verdad? Pero este 49 menos 48 es como que se hubiera restado todo el número, menos 4800. ¿Por qué? Porque si yo le pongo los ceros aquí al 4800, sería 8 menos 0, 8, 5 menos 0, 5. Entonces no afecta, y por eso es que para quitarle ruido a la operación, para concentrarme mejor, para eso es que no pongo los ceros. Pero en realidad yo podría ponerle los ceros aquí al 4800. E incluso podría ponerle los ceros aquí al 4, ¿verdad? Para que diera de una vez 400, ¿verdad? Pero sigamos. Miren que ahora lo que me queda es 158, ¿verdad? Como les había explicado. Pero ese 8 que está allá a lo lejos, pues ahorita como que no me hace ruido, ¿verdad? No me da ni frío ni calor ese 8 que está ahí. Entonces en realidad lo que tomo son 150. Solo tomo el 1 y el 5 para trabajar con ellos y ver cuántos 12 caben en ese 15 que me quedó ahí. Entonces veo que cabe uno, simplemente uno. Y por eso le resto ese 12 a ese 15 y me da 3. Pero en realidad lo que yo tenía era un 158 aquí. Y lo que le resté no fue 12, sino que fue un 120. Y entonces lo que me resta no es 3, sino que 38. O sea, ese 3 que está ahí. Y en realidad el 8 que está aquí, que lo puedo bajar cuando yo quiera. Además, este 1, en realidad no es que multiplique 1 por 12. En realidad multipliqué 10 por 12. 10 por 12, porque estos ya son decenas. Entonces 10 por 12 me dio 120. Por eso que estaba restando aquí 120. Sigamos adelante. Miren, ya teniendo el 38 que les decía, ahora tengo que buscar cuántos 12 caben en el 38. Y ahora sí, ya estoy usando todos los dígitos de mi dividendo y todos los dígitos de mi divisor. Entonces ya la operación aquí se ve más directa. ¿Qué número multiplicado por 12 me da 38 o casi 38? Entonces en este caso veo que no es 1, ¿verdad? Porque 1 por 12 es 12. No es 2 porque 2 por 12 es 24. Y 3 más o menos se aproxima. 3 por 12, 36, ¿verdad? Ya 4 ya mejor ni lo pruebo porque da mucho. Entonces sería 36 y lo que me queda del dividendo son 38. Entonces 38 menos 36 me da 2. Entonces en este caso he terminado de hacer mi división sencilla numérica, aritmética. Y he terminado con un residuo de 2. Con un cociente de 413. Y miren que he remarcado estos números, el 8, el 2 y el 6. ¿Por qué? Porque miren que el divisor lo puedo separar en dos partes, las unidades y las decenas. Las decenas tienen la particularidad que es un 1 lo que tengo ahí, entonces es bien fácil multiplicar. Si multiplico cualquier número por ese 1, me va a dar el mismo número. 4 por 1 es 4, 1 por 1 es 1 y 3 por 1 es 3. Entonces ese 1 pues no me molesta mucho. Pero el que sí me molesta es este 2, porque todos los números que multiplique por ese 2 van a cambiar y van a generarme algo nuevo, ¿verdad?
4 por 2 es 8, 1 por 2 es 2 y 3 por 2 es 6. Entonces, miren que son casualmente esos tres números que yo había puesto en colores. 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Entonces, estos tres números son importantes porque son creaciones del proceso de división. Porque miren que este 4 que está acá, pues es el mismo de arriba, solo es como copiarlo y ponerlo negativo. Igual este 1 es lo mismo pero negativo, este 3 es lo mismo pero negativo. Entonces, como que no hacen nada esos números ahí. Uno hasta podría dejar de escribirlos y simplemente recordar el resultado que le dio de la resta y ya, como que no pintan mucho, ¿verdad? Tampoco pintan mucho este 5 que está acá y este 8 que está acá, porque básicamente son bajar una parte del dividendo. Aquí bajé el 5 del dividendo, aquí bajé el 8 del dividendo. Pero en realidad en el dividendo ya estaban esos números, así que estoy repitiendo. Pero estos números, el 8, el 2 y el 6, son realmente nuevos, porque necesité una operación para llegar a ellos. Necesité la multiplicación de los elementos del cociente por el 2, que el 2 es el término independiente o la unidad en este caso, la unidad. Entonces, esto va a ser bien importante para luego derivar la división sintética. Miren que el procedimiento para llegar a la división de polinomios o división sintética, el procedimiento inductivo que hoy les presento, es básicamente hacer explícita la relación que hay entre las unidades, decenas, centenas y millares. Hacer explícita la relación que tienen con las potencias de base 10. O sea, en este caso solo me faltó poner el 10 a la 0, pero están todas las demás. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Entonces, si yo pongo explícito esto, hasta podría poner el signo acá, un signo más después de cada uno de estos, y ya tendría como que una expresión ya aritmética, todavía sigue siendo aritmética, pero más elaborada, mucho más elaborada, ¿verdad? Entonces vean, menos 4 por 10 a la 3, más 8 por 10 a la 2, más, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera estoy poniendo prácticamente lo mismo que tenía en el paso anterior, en el slide anterior, pero lo estoy poniendo equivalente de una forma que me va a ser conveniente más adelante. Miren aquí, he puesto el divisor de una forma también equivalente. En vez de poner 12, pongo 1 por 10 a la 1 más 2. Y miren que el cociente, en vez de poner 413, pongo 4 por 10 a la 2 más 1 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. Entonces, esta es una forma equivalente de expresar, pero va a ser muy conveniente para este método inductivo de demostrar la división sintética. Ahora, quiero que también vean que el dividendo lo he puesto en rojo desde el slide anterior. Miren, el dividendo lo he puesto en rojo, el divisor lo he puesto en verde y he puesto en azul, que más bien parece un poco morado, ¿verdad? Pero en realidad, según la escala de colores de la computadora, es un azul. He puesto en azul el cociente. Entonces, RGB, para eso lo puse, para hacerles a ustedes recordar RGB como dividendo, divisor y cociente. Dividendo, divisor y cociente. También vean que el residuo lo he puesto a propósito con un fondo gris para ustedes recordarles, ¿verdad?, que es la parte que sobra. Pero siguiendo con esta idea de las potencias de 10, ahora, ¿qué tal si hacemos ese 10 igual a x? Si hacemos ese 10 igual a x, miren que hemos convertido una división que es aritmética con potencias a una división que ya como que sigue siendo aritmética o no, o la he convertido en algebraica. He puesto una incógnita, pero en realidad como la conozco, yo podría decir que todavía sigue siendo aritmética, ¿verdad? Porque sé en realidad el valor de x, que es 10. Entonces, aquí tengo polinomios. He convertido una división normalita
de toda la vida en una división con polinomios. Y miren que en realidad la lógica que estoy siguiendo para resolver esta división con polinomios es exactamente la misma de la aritmética. Entonces, en el paso anterior tenía un 49 y decía yo, bueno, pues 12 por 4 es 48. Y lo resto y me va a quedar el resto, ¿verdad? Me va a quedar la parte útil. Pero vean que con los polinomios es exactamente lo mismo. Digo, un polinomio que multiplicado por este otro polinomio me dé este polinomio. Mira, este polinomio es 4x a la 3 más 9x a la 2. Entonces, veo que en realidad lo que me interesa cuando se trata de polinomios no es ni siquiera los primeros dos, ¿verdad? Sino que es solamente el primero. Entonces digo 4x por este polinomio, pues en realidad no me importa el término independiente, sino que solo me importa el término que está con la primera potencia. Entonces 4x al cuadrado por x me da 4x a la 3, ¿verdad? Pero como tengo que multiplicar por todo el divisor, entonces también tengo que incluir este otro término, el 8x cuadrado, porque 4x cuadrado por 2 es 8x cuadrado. Y entonces así resto. Entonces, así como yo tenía 49 menos 48, ahora tengo 4x a la 3 más 9x al cuadrado menos 4x a la 3 menos 8x al cuadrado. No he puesto el menos acá porque sigo con la lógica de que este menos aplica por todo, aplica para los dos términos, ¿verdad? Entonces en este caso tendría 9x al cuadrado menos 8x al cuadrado igual a 1x. Y este 1x le bajo uno de los términos para seguir en la operación de división y digo, bueno, ¿qué número multiplicado por x a la 1 me da x al cuadrado? Entonces es x a la 1. Entonces este x a la 1 lo multiplico por todo el divisor, me va a dar 1x al cuadrado más 2x a la 1. Pero este menos en realidad aplica para los dos, para todo, y por eso al final se elimina este valor de acá y me da 5 menos 2, 3x. Ahora, esta expresión de acá es mucho más sencilla y solo tengo que buscar un número que multiplicado por x me dé 3x. Ese número fácilmente es 3. 3 por todo el divisor me da menos 3x menos 6. Resto eso de lo que me quedó y me da simplemente 2. Entonces, exactamente el mismo procedimiento que estaba usando con números, lo estoy haciendo ahora con álgebra, con incógnitas, con polinomios. Entonces, para que vean que hay una relación ahí muy interesante, que no siempre se cumple. No siempre se cumple que el procedimiento es exactamente el mismo. Ustedes pueden jugar con distintos polinomios y van a ver que hay ciertos casos, por ejemplo, cuando ustedes usan coeficientes negativos o mayores que 10, que básicamente no pueden usar este método, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con los polinomios estamos generalizando, ¿verdad? Y el caso de los números reales o los números en general, pues es un caso especial, ¿verdad? Es un caso especial. Ahora sigamos. Miren que esta división con polinomios es exactamente equivalente a esta expresión de acá. Lo único que he hecho es eliminar esos términos que están como repetitivos acá. Vean que este 4 es lo mismo que este 4, este de acá es lo mismo que simplemente la resta. Entonces al final, miren que este 4 está aquí en el cociente y este 1 está aquí, que es el mismo 1 de acá, y este 3 de acá es el mismo 3 de acá y de acá. Entonces estos términos no es necesario copiarlo, y este 5 es el mismo 5 de acá, este 8 es el mismo 8 de acá. La división sintética es básicamente poner
en un arreglo mucho más sencillo y claro los términos importantes de la división. Y vean, eso es lo que tengo acá. Y la lógica es la misma, lo único es que tengo que recordar un poquito la lógica y siempre me va a funcionar. Recuerden que este 4, este es el coeficiente del primer término, va a ser igual al primer valor del cociente, porque el tipo específico de división que puedo hacer con la división sintética es la división por un polinomio de grado 1. Entonces significa que el término que está acompañando la x va a ser siempre 1. Y por eso es que van a coincidir el coeficiente del primer término, del mayor término del dividendo, va a coincidir siempre con el coeficiente del mayor término del cociente. Ya con los demás términos del cociente, ahí sí que los tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque vean acá, este 8 tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde sale? Pues sale de multiplicar el primer término del cociente por el 2, ¿verdad? Y luego restarlo. Entonces, en este caso, sería menos 8, ¿verdad? Entonces 4 por 2, luego lo resto y me da menos 8. Pero miren que aquí en la ecuación sintética, básicamente lo he hecho ya de un solo, miren, 4 por 2, pero le he puesto ya el negativo, entonces sería 4 por menos 2, me da menos 8. Y luego aquí lo resto y me da 1. Vean, es lo mismo que tenía acá. Entonces, para que vean ustedes, luego vamos a seguir con esta demostración o esta visualización, pero para que vean ustedes, les muestro aquí. Hemos pasado de la división aritmética a la división algebraica. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la división aritmética básicamente toma las distintas potencias, es decir, toma las decenas, las centenas, los millares, todo esto los toma por aparte, y lo que va haciendo es que va restando del dividendo elementos de distinto grado, que son el producto del cociente por el divisor, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 400, miren, este es un 400, el 400 por 12 me da que un valor, este valor le resto. Luego el 10 por 12 me da un valor, este valor le resto. Y el 3 por 12 me da un valor, este valor le resto, ¿verdad? Y de aquí vemos que lo más importante no es el primer término, sino que el segundo, porque el segundo es la multiplicación del coeficiente del cociente por el término independiente del divisor. Entonces vean que esto mismo que está acá, esto mismo se puede expresar en términos de potencias de base 10. Y las potencias de base 10, si sustituyo el 10 por el x, me da esto, me da un polinomio y me da una división de polinomios. Miren que no siempre se da, les decía, sino que hay veces, por ejemplo, cuando la multiplicación de este coeficiente por el término independiente le da mayor que 10, pues ahí como que pasar de esto a polinomios pues no es práctico, porque en la aritmética nosotros tenemos que las decenas no son linealmente independientes de las centenas, y las centenas no son linealmente independientes de las unidades, y así. ¿Por qué no son linealmente independientes? Porque la multiplicación de las unidades por 10 nos da las decenas, y la multiplicación de las decenas por 10 nos da las centenas. Entonces, gracias a que no son linealmente independientes, pues se facilita el proceso de división en la aritmética. Mientras que en el álgebra, todos los términos en principio son linealmente independientes, ¿verdad? Los de distinto orden son linealmente independientes. Los que tienen que ver con x son linealmente independientes de los que tienen que ver con x al cuadrado. Y esos son linealmente independientes de los que tienen que ver con x al cubo. Entonces, al ser así, eso es un ambiente más limitado. Entonces no nos permite hacer cosas como
sumar las decenas con las centenas y así simplificar, o en la resta, principalmente en la resta, simplificar cuando las decenas le prestan a las unidades una parte para que éstas se las arreglen y hagan la resta. Esas cosas no se pueden hacer con los polinomios, ¿verdad? O que las centenas le presten a las decenas. Eso no se puede hacer en los polinomios. ¿Por qué? Porque los polinomios son linealmente independientes en principio. Entonces el x cuadrado no le puede andar prestando cosas al x, ¿verdad? Entonces, en realidad, la división de polinomios o algebraica es una generalización de la división aritmética, ¿verdad? La división aritmética es un caso especial, pero miren que en este caso particular que yo les presento, tienen exactamente la misma lógica, la misma construcción. Y entonces, de esta manera ustedes pueden comparar y entender las reglas de la división de polinomios de una manera inductiva. Ahora, vean que el pasar de la división de polinomios a la división sintética es, como les decía, eliminar esos términos que se repiten, ¿verdad? Y poner aquí solo lo importante. En primer lugar, pongo el dividendo, los coeficientes del dividendo, ¿verdad? En orden. Pues del divisor, pues no pongo el 1x, porque ya sé que la división sintética solo me va a servir cuando el coeficiente de la primera potencia es 1. Así que, ¿para qué voy a poner ese 1 si ya sé que tiene que ser 1 y si no, no sirve? Solo pongo el 2. Pero la forma estándar o canónica es simplemente como que si el divisor fuera x menos algo, x menos c en términos generales. Entonces lo que pongo aquí en la división sintética es el tal c. Entonces, como aquí no es negativo sino que es positivo, entonces si sustituyo x menos c aquí, el c sería menos 2. Entonces ese es el menos 2 que pongo acá. Y también otra cosa importante son las multiplicaciones de los distintos coeficientes del cociente por el término independiente. Y eso me va a dar primero el 8, luego 1 por 2 me va a dar el 2, luego el 3 por 2 me va a dar el 6. Esos tres números sí son importantes, entonces no los borro, los pongo acá, ¿verdad? Y aquí recuerden que aquí no les puse el menos porque este menos cuenta por todo, ¿verdad? Este menos cuenta por los dos. Pero bueno, aquí sí lo pongo en la división sintética. Entonces vean que es lo mismo, miren. Aquí el primer término ya sé que tiene que ser igual al primer término del dividendo. Entonces, el primer término del dividendo es 4, solo lo bajo, ¿verdad? Me da 4. Y este 4 lo multiplico por el término independiente y me da 8. Miren, 4 por menos 2 es igual a menos 8. Entonces lo tengo tanto en la sintética como en esta división de polinomios general. Luego hago la resta, como lo hago acá, miren, 9 menos 8 es 1, aquí también lo hago, 9 menos 8 es 1, y este 1 va a ser el siguiente coeficiente de mi cociente, ¿bien? Porque necesito un número que multiplicado por 1x me dé 1x al cuadrado, y ese solo puede ser 1. Entonces ese 1 lo multiplico por menos 2 y me da menos 2. Lo resto, hago la respectiva resta, me da 3. 3 por menos 2 es menos 6. Y 8 menos 6 es 2, que es el residuo. Entonces todo está expresado en la división sintética. Y la única lógica que tengo que seguir aquí es multiplicar el elemento que está acá, que casualmente va a ser va a ser el cociente, uno de los coeficientes del cociente. Lo multiplico por el término independiente del divisor y me va a dar esto. Luego lo resto y el resultado hago lo mismo otra vez. Entonces vean que es bien fácil, bien rápido. Fácil y rápido. Entonces la división sintética es súper. Nos va a ahorrar mucho tiempo, mucha energía. Ahora vean que hemos pasado también desde la aritmética a la división sintética.
Y aún así, aún la división aritmética es más difícil o se ve más compleja que la división sintética. Yo podría hacer esta división aritmética más fácil si uso la división sintética. Pero hay algo que ver, que cuando hay un residuo, pues por lo regular no conviene hacer división sintética en vez de la aritmética. ¿Por qué? Porque la lógica de los polinomios es distinta y a veces que yo lo que quiero es simplificar con la aritmética, si uso la división sintética más bien lo puedo complicar, ¿verdad? Ya van a ver, ustedes prueben con distintos números y van a ver que no siempre es útil o bonito utilizar la división sintética para hacer división aritmética, pero siempre es útil utilizar la división sintética para simplificar polinomios. Quiero agradecer a mis patrocinadores, que en este caso fueron Rosa Godoy y Sujei, quienes necesitaban unas tutorías de este tema de división sintética y también del álgebra de polinomios. Así que, bueno, si alguno de ustedes me está escuchando desde Honduras o desde cualquier país de Latinoamérica, quiero decirles que yo también doy tutorías personalizadas y puedo ayudarles para cualquier tema que ustedes necesiten. Solamente contáctenme, voy a dejar los datos aquí abajo. Si ustedes me contactan con tiempo, puedo preparar un video dedicado a ustedes o si no, simplemente una reunión por Zoom. Entonces, siguiendo con esta lógica de que analizando la aritmética puedo entender los polinomios. Teníamos este número al inicio, ¿verdad? Y lo dividimos entre 12, 4958 entre 12, me dio un residuo de 2 y me dio un cociente de 413. Entonces, en realidad, esta ecuación que determina la división va a ser muy útil también con los polinomios. Y también este despeje, miren, cuando despejo el dividendo y lo expreso en términos del divisor y del cociente y del residuo, también va a ser muy útil. Miren que si lo pongo ya en términos de polinomios, me da esta ecuación cuando hago el dividendo despejado. Y cuando hago la división expresada, me da esto. Fíjense que la aplicación de esto a los polinomios tiene que ver mucho con el cálculo de integrales. Quizá ustedes en este momento todavía no sepan lo que son las integrales, pero es importante que sepan que las integrales son una de las aplicaciones que existen. Y es que vean ustedes, dividir este número grande, este polinomio grande, entre x más 2, pues es un problema porque es como tener 4 divisiones. 4, es como tener 4x a la 3 entre x más 2. 9x a la 2 entre x más 2. 5x entre x más 2. Entonces, es mucho. Pero aquí, señores, solamente tengo una división pequeña. 2 entre x más 2. Y el resto ya está resuelto. Es simplemente, sí, es un polinomio sencillo, pues una parábola. Entonces, esto es muy conveniente, súper conveniente. Y tanto para graficar, como para despejar, como para integrar, para derivar, para todo, señores, esto es una joyita, esto es una joya, poder expresar esta división grandota, expresarla de esta manera, es una joya realmente. En álgebra, esto es una joya, sirve para todas las aplicaciones que ustedes se pueden imaginar. Quizás si todavía vienen empezando en este mundo del álgebra, pues quizás no vean la utilidad. Pero es que a veces hay que ser así, señores. A veces la utilidad se conoce hasta que ya sabes. Es como, imagínense del fuego. Si yo los estuviera poniendo a ustedes a limar piedritas para hacer fuego y les dijera, no, te va a servir. Dale, dale. Quizás ustedes en ese momento, pues no pudieran ver la utilidad pues, del fuego si nunca lo han visto. Ya después de ver el fuego, pues sí, ahí van a ser capaces de utilizar eso, esa tecnología grandiosa del fuego, para cambiar el mundo, para cambiar la historia. Pero al principio es difícil de verlo. Es como confíen en el proceso,
confíen en el proceso. Y sí, puede ser que algunos nunca lo vean. Puede ser que algunos aprendan a hacer fuego y vayan por el mundo y nunca hagan fuego, ¿verdad? Simplemente vean cómo otros hacen el fuego. Y bueno, también eso es una realidad y puede ser que a ustedes nunca les sirva en la vida real o en su profesión. Pero es un poco limitante realmente no saber dividir. Es realmente como no saber hacer fuego. Es exactamente lo mismo. Porque el dividir estos polinomios te va a permitir entender los modelos matemáticos para hacer diseños, para entender la naturaleza, para entender las lluvias, para entender el movimiento de los cuerpos. Entonces, a estas alturas en el siglo XXI sería importante entender, al menos a nivel general, pues todo esto, porque en este punto tenemos tanta tecnología que al menos entender un 1% de todos los fundamentos de la ciencia y la tecnología, pues sería muy interesante, sería bonito, ¿no? Entonces, a eso es a lo que los invito, ¿verdad? Al menos aprendan a integrar, hombre, aprendan estas cosas de dividir, al menos aprendan bien esas cosas que les enseñan en sus carreras, ¿verdad? Y no es necesario que ya aprendan la teoría de la relatividad general y que aprendan la mecánica cuántica de los agujeros negros. Quizás todo eso, pues, vaya, no es necesario, pues, ustedes estudian química o algo, o odontología. Quizás no es necesario que aprendan todo eso, ¿verdad? Lo último, la vanguardia de la ciencia y la tecnología. Pero al menos, pues esto que les piden en sus carreras, esto es útil. Y en sus carreras, si ustedes alguna vez hacen investigación o algo así, pues es muy útil. Y sería genial que todos tuvieran la capacidad de investigar en sus carreras, ¿verdad? Así que sigamos adelante. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vean ustedes. Tenemos acá un ejemplo que dice: mostrar, tanto con la división larga como con la división sintética, que la siguiente ecuación es verdadera. Entonces tenemos aquí una ecuación de este polinomio grande que está aquí, entre este otro polinomio que está acá, es igual a esto, ¿verdad? Que son dos formas simplificadas. Tenemos aquí un polinomio sencillo, ¿verdad? No es un polinomio racional, que los racionales son más complicados. Y aquí tenemos un racional, pero es un racional sencillo, ¿verdad? Que solamente tiene un término, una potencia de 1 en el divisor. Entonces, ¿cómo llegar desde esto a esto? Entonces, el paso número 1 es simplemente expresar el divisor como si el coeficiente del término lineal sea 1. Entonces, para eso tengo que sacar factor común 1/2 de toda esta expresión, o sea, sacar factor común 2 del divisor, que al final en toda la expresión va a ser como sacar un factor común 1/2. Entonces, hagámoslo acá. Miren, esto es exactamente lo que hice. Si saco este 1/2 como factor común de la expresión, me da esto y ya tengo mi divisor como un coeficiente lineal igual a 1, ¿verdad? O sea, en este caso, divisor igual a x menos 4. Entonces, esto va a ser muy útil porque puedo hacer simplemente la división de lo que está dentro por medio de división sintética y así lo hago veloz, ¿verdad? Digamos que hago esa división primero, división larga, lo voy a hacer división larga y división sintética para que ustedes vean la diferencia de los procesos. La división larga es la normalita de siempre y digo un número que multiplicado por x me dé 2x al cubo es simplemente 2x al cuadrado. Este 2x al cuadrado lo multiplico por todo esto y me da menos 2x al cubo más 8x al cuadrado. Bueno, aquí ya lo puse negativo. Hago la resta y me da 7x.
Ahora busco un número que multiplicado por x me dé 7x al cuadrado, pues es simplemente 7x. 7x por todo el divisor me va a dar 7x al cuadrado menos 28x. Pero como es negativo es menos 7x al cuadrado más 28x, ¿verdad? Para restarlo. Haciendo la resta me queda 23x. Ahora tengo que buscar un número que multiplicado por x me dé 23x. Ese es 23. 23 por x menos 4 me da 23x menos 92. Pero, como es negativo, lo resto y entonces me da menos 23x más 92. Resto esto de lo que me queda del dividendo, que es esto de acá, y entonces me da 95, que es el residuo. Bueno, el proceso aquí en realidad es un poquito más largo. Vean lo que pasa con la división sintética. Como ya sé la lógica que tengo que seguir en la división larga, pues simplemente sigo esa lógica y digo, bueno, el primer término del cociente va a ser siempre igual al primer término del dividendo. Luego, para obtener el siguiente término del cociente, lo que tengo que hacer es multiplicar el primer término por el valor independiente, ponerlo acá y restarlo de el valor del coeficiente del dividendo. Entonces aquí menos 1 más 8 me da 7 y ya tengo mi segundo término del cociente. Ya con el segundo término produzco el tercer término por medio de multiplicar este 7 por 4, que me da 28, y así obtener esta resta que me da 23. El 23 me sirve para obtener el residuo, porque multiplico ese 23 por 4, que me da 92, y ese 92 más 3 me da 95, que es el residuo. Entonces miren, en resumen es esto, ¿verdad? En la división sintética, si yo ya me sé la lógica, pues lo hago más rápido. La división larga la puedo hacer. La división larga tiene una ventaja, y es que yo puedo hacerlo con cualquier polinomio de cualquier grado. Aquí puedo, en vez de simplemente poner x menos 4, puedo poner x al cubo menos 2x al cuadrado menos 1, etc. Cualquier cosa lo puedo hacer con la división larga. Pero con la división sintética, pues solamente puedo aplicarla para divisiones que están incluyendo simplemente un término lineal. Entonces, esto que quede claro. Ahora, terminando el ejemplo, ¿verdad? Porque era un ejemplo, así que terminando el ejemplo, hasta ahora hemos obtenido esto, ¿verdad? Hemos obtenido que el dividendo entre el divisor es igual a esto, que es el cociente. Pero lo que nosotros queríamos resolver no era esto, sino que era esto multiplicado por un medio. Entonces es fácil, ¿verdad? Si lo que quiero es esto multiplicado por un medio, solo multiplico por un medio ambos lados de la ecuación y obtengo mi resultado, ¿verdad? Entonces simplemente es el resultado que teníamos al inicio, ¿verdad? O sea, esto. Y básicamente lo hemos comprobado. Bueno, si quieren que siga produciendo este tipo de contenido, ya saben, pueden suscribirse, pueden convertirse en Patreons, pueden elegir los temas. Si ustedes están llevando alguna carrera que tenga que ver con la salud, con la física o con la matemática, pues yo estoy aquí para ayudarles. Puedo darles tutorías de bioestadística, de matemáticas, de física general. Solamente escríbanme al correo que dejo aquí abajo y con todo gusto les atenderé. Y también puedo simplemente generarles videos de los temas que les interesan si se convierten en Patreons. Así que hasta la próxima, suscríbanse, compartan, denle like. Miren que ahorita que el canal es pequeño pueden aprovechar porque el trato es personalizado totalmente. Pero no sean malos, también compartan porque tengo que crecer, pues. O sea, entonces muchas gracias por su atención y hasta luego. Hasta la próxima.